¿Te quieres sentar? ¿Quieres coger la silla esta y te sientas ahí? Venga, sí, así estamos a la misma altura. Claro, o coge esta y yo me siento en la otra. Soy ingeniero agrónomo de profesión porque me gustaba el campo, me sigue gustando, nuestras dehesas y el campo en Extremadura fundamentalmente, y en realidad soy más o menos lo que quería ser. Lo que pasa es que el tema de la literatura me vino luego, me vino un poco por inquietud y como un reto personal, y como me salió bien, pues nada, aquí estoy. 5 novelas a la venta, una multitud de fieles seguidores y mucho, mucho trabajo. Es cierto que José Luis Gil, que hoy se sienta en la silla del bisabuelo, no se imaginaba llegar donde ha llegado, donde sus libros y sus lectores lo han posicionado. Quería aprovechar, al tener la oportunidad de poder entrevistarlo y preguntarle de primera mano cómo se inicia, cómo empieza ese proceso creativo, ¿no?, para escribir una novela. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? ¿Por dónde se empieza? Todo tuyo, José Luis. Sí, lo primero es tener la idea. Una vez que tienes la idea, pues si se trata de una novela histórica, empiezas a documentarte y a medida que te vas documentando, probablemente esa idea original cambia en algo. Bien porque te topas con alguna historia personal que te llama la atención y que te hace girar un poco y retorcer un poco esa primera idea original, o bien porque vas obteniendo unos datos que no es lo que esperabas o al contrario, superan tus expectativas. Claro, yo nunca he tenido miedo a la hoja en blanco y nunca he tenido esa hoja en blanco permanente, ¿no?, que es el miedo de muchos escritores, el enfrentarse y no saber qué escribir. Si bien es cierto que a veces el resultado no te satisface y tienes que rehacerlo, pero eso es diferente, no es el miedo escénico, digamos, no es el miedo ante esa hoja en blanco que parece que poco a poco se va consumiendo tu tiempo, ¿no?, dicen los que la sufren. Yo siempre arranco a escribir y luego lo repaso y si no me gusta, pues lo rehago y ya está. ¿Cómo lo haces a la hora de crear, de dar vida a los personajes? A ver, uno escribe lo que es, ¿no? Es decir, no puedes escribir sobre algo que no conoces. Entonces los personajes o bien te llegan a través de la literatura, o bien personajes que has visto en el cine, o bien personas que has conocido, ¿no? Entonces a veces son personas o personajes que tú tienes muy definidos, o bien una mezcla de todos ellos, ¿no? Es fácil que te inspires en gente que conoces, tanto para las descripciones físicas como para las descripciones psicológicas, o bien que hagas una mezcla de todos esos o de algunos de esos personajes que tienes en la cabeza. Es un proceso que te pide estar implicado al 100%, al final como en todo. En el caso de José Luis, él ha escrito más novela histórica. Creo que puede ser un poquito más tedioso a la hora de informarse también y de documentarse, aunque bueno, eso nos lo contará después, porque detrás de todo este trabajo de escribir un libro están los lectores, que están ahí con los brazos abiertos para recibir pues esas historias que escribes, ¿no? Y la verdad es que eso da mucha satisfacción. Por eso vamos a irnos ahora de viaje a acompañar a José Luis para ver cómo es ese contacto con sus lectores. Una vez que terminas la novela, claro, estás deseando saber cómo va a ser recibida por los lectores. Los lectores, no solo los lectores, sino también los libreros, la crítica literaria, los medios de comunicación, los blogueros, los instagramers. Y claro, en el momento en que sale a la venta en la librería, pues empiezas a tomarle el pulso y a ver cuáles son las primeras críticas, cuáles son las primeras opiniones, y luego con el temor de que no guste, ¿no? Y cuando ya ves que al fin los lectores te empiezan a mandar críticas muy buenas, que empiezas a recibir críticas buenas por parte de la prensa especializada, etcétera, pues una gran satisfacción, una grandísima satisfacción. Y luego están las ferias del libro, como la de hoy de Madrid, que sirve para tomar el pulso muy bien a cómo va una novela, porque enseguida te das cuenta de si el público se acerca, si viene buscando la novela, si no, si se la encuentra por primera vez, etc. Por lo general no saben muy bien a qué se van a enfrentar con mis novelas, e incluso aunque sepan que gira en torno a un acontecimiento o a un personaje histórico concreto, normalmente hasta ahora siempre he sido capaz de sorprenderlos. Bien por el final, bien por la forma de afrontar la historia, bien por cualquier otra cosa, siempre he sido capaz de sorprender al lector. Así que creo que es lo que más llama la atención y lo que más llama a los lectores a venir a mis novelas. Me gusta este mundo, creo que he hecho lo más difícil hasta ahora, que era llegar a una editorial
con un potencial como Espasa o como Ediciones B, y entonces creo que tengo que aprovechar esto, ¿no? Es un mundo que da muchas satisfacciones cuando ya estás ahí metido, y creo que voy a continuar y que voy a dar todavía mucha lata en el mundo literario. Sí. Antes de que la novela llegue a los lectores, hay ciertas personas que tienen acceso a ella, personas que elige el propio escritor para que la valoren y le den su opinión. Tengo unos pocos que lo ven desde prismas diferentes, historiadores, especialistas en moda, críticos en general, buenos lectores. Entonces, bueno, pues un grupillo ahí de 5 o 6 personas que me dan habitualmente su opinión y que la valoro mucho. Cuando tenía a José Luis delante me surgían muchas preguntas para hacerle, sobre todo muchas curiosidades del tipo, pues cuánto se tarda en escribir un libro, cuántas horas escribe al día o qué género le gustaría también probar de los que todavía no ha escrito. Bueno, pues este es un pequeño resumen de lo que nos ha contado. Como no vivo profesionalmente de la escritura, no me puedo permitir escribir todos los días una serie de horas, que sería lo ideal, ¿no? Entonces hay días a los que saco muchísimas horas para poder escribir y otros a los que apenas le saco nada. Por ejemplo, una novela te puede llevar un año, hay veces que te lleva más, pero bueno, pongamos un año, pues 2/3 partes son documentación y 1/3 parte escritura. Ahora estoy con novela histórica porque quizás es por donde empecé y parece que no, pero el público se va fidelizando de alguna manera, ¿no? Entonces, oye, si tú ya estás un poco encasillado en la novela histórica, entonces, bueno, como todavía tengo muchas novelas históricas por escribir, pues por ahí voy, ¿no? Pero es verdad que tengo en la cabeza otras que no lo son, de hecho Madera de Sabia Azul no lo era, y las escribiré también, sí. No la esencia, porque más o menos yo cuando empiezo a escribir ya tengo el final en la cabeza, pero sí es cierto que hay veces que ese final lo cambia porque a medida que has ido escribiendo se te van ocurriendo nuevas cosas o piensas que va a ser un final mucho mejor el que se te acaba de ocurrir, ¿no? Pero en esencia, la esencia del final más o menos lo tengo antes de empezar a escribir. Al contrario de lo que pasaba hace 3, 4, 5 décadas, ahora hay una gran proliferación de autores promovidos por la industria editorial. A la industria editorial le interesa publicar muchos títulos de muchos autores diferentes, incluidos muchos desconocidos, ¿no? Entonces eso favorece que podamos publicar por primera vez, pero después tiene la parte negativa de que hay una grandísima competencia en las librerías. No hay más que asomarse a una librería de cierta entidad para darse cuenta de la cantidad de títulos y autores diferentes que hay y lo dificilísimo que es que un lector se fije en tu novela, precisamente en la tuya, y no en cualquiera de las otras que hay en el mercado. Entonces, hoy en día, salvo los autores muy consagrados, es muy complicado vivir de la literatura. Se puede, pero es difícil, sí. ¿Hay algún personaje que te haya enamorado? ¿Algún personaje que se haya quedado en ti? No, no hay ninguno concreto, pero sí es cierto que hay algunos pues, que me han llamado la atención al final, ¿no? Una vez que tienes el resultado, dices, pues este me ha quedado especialmente bien, ¿no? Bertrand de Lis en Madera de Sabia Azul o Isalma en Madera de Sabia Azul también, ¿no? Si me voy a la novela histórica es más difícil, puesto que los personajes suelen ser personajes históricos, con lo cual, bueno, pues te puede enamorar un poco su historia, pero el personaje sueles mirarlo desde un punto de vista aséptico, no sueles... es cierto que, por ejemplo, cuando me enfrenté a la figura de Manuel Godoy, pues investigué tanto y me metí tanto en el personaje que es verdad que me identifico con una parte de ese personaje, pero no con él especialmente, sino con lo que supuso y con lo que supuso para mí también meterme en ese personaje. Madera de Sabia Azul, sinceramente uno de los mejores libros que he leído, de verdad. Gracias, José Luis. Seguiremos pendientes de esas historias que nos irás contando en tus próximas novelas. Nosotros vamos a hacer aquí lo mismo. El bisabuelo tiene guardado también muchas historias que compartir. Y ojo, porque muy pronto hay una sorpresa que para mí es muy emocionante y que voy a compartir en muy poquito tiempo con todos vosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.